Y hoy se conmemora el Día Mundial del Mieloma Múltiple, por ello preparamos una radiografía sobre esta enfermedad. En México se detectan anualmente 1,200 casos nuevos de mieloma múltiple. Existen entre 8,000 y 10,000 pacientes que padecen la enfermedad en nuestro país. El mieloma múltiple es un tipo de cáncer de la médula ósea, en el que existe una proliferación anormal de células plasmáticas. El papel de estas células consiste en la secreción de grandes cantidades de anticuerpos. Especialistas oncólogos dieron a conocer que la edad promedio de diagnóstico en México es a los 58 años, una década antes que en el resto del mundo. La cobertura que hay en mieloma múltiple la hace cada persona. No está contemplado dentro de programas de gastos catastróficos. La institución, a través de las fundaciones, a través del Departamento de Trabajo Social, ayuda un poco en conseguir algunos medicamentos, algunos accesorios para el tratamiento de un paciente con mieloma, pero la cobertura la hace el mismo paciente. De acuerdo con los médicos, el tratamiento es demasiado caro y se necesita apoyo gubernamental. Según su experiencia, como factor de riesgo destacan que la tasa de incidencia es mayor en hombres que en mujeres. Una persona es 4 veces más propensa a desarrollar la enfermedad si hay antecedentes familiares. La obesidad representa un incremento en la posibilidad de desarrollar el padecimiento. Con la finalidad de sensibilizar a aquellos médicos no hematólogos y decirles que se podía pensar en el mieloma múltiple mucho tiempo antes de que generaran síntomas. Es decir, cuando llegan con nosotros ya llegan con hipercalcemia, con globulinas altas o con falla renal, pero más del 40% de los pacientes tienen globulinas elevadas. El 5 de septiembre es el Día Mundial del Mieloma Múltiple. En las imágenes, Joel Arias, Saray Mariscal, 21 Noticias.